La maestría en educación, en sus dos menciones, orientación educativa y orientación familiar, actualmente es un programa único a nivel nacional que ayuda a satisfacer las necesidades de la sociedad y a favorecer el desarrollo del país en el campo educativo y familiar. Es por ello que la Universidad Técnica Particular de Loja, a través de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y Humanidades, les invita a formar parte de este posgrado en el campo amplio de la educación. Los orientadores familiares y educativos presentan dos principios básicos. El uno es enfocado a la prevención y el otro a la intervención precoz. La maestría en educación es la alternativa ante situaciones y problemas en el área educativa y familiar. El programa cuenta con algunas líneas de investigación. Es por ello que le invitamos a ser parte de estas nuevas maestrías. Bienvenidos al nuevo tú. Muy buenos días, estimados asistentes al evento. Buenos días a las autoridades que nos acompañan, de la misma manera a nuestros maestrantes y en público en general. La Universidad Técnica Particular de Loja le da más bienvenida a este seminario denominado Familia, Escuela hacia un cambio de paradigma. Realmente nosotros como universidad nos tenemos complacidos de poder compartir este evento con ustedes para promover desde la práctica educativa la igualdad de oportunidades como medio de participación y valoración de la interculturalidad, del ejercicio de la ciudadanía, de la equidad y responsabilidad social. Desde ahí, desarrollar estrategias que fortalezcan su formación personal, académica y familiar, desarrollando en el campo profesional estrategias de orientación en el campo educativo y familiar. Bienvenidos con todos. Vamos a dar inicio a este seminario y para esto dar las palabras de bienvenida por parte de la doctora Xiomara Carrera Herrera, directora de la Maestría en Educación, Mención Orientación Educativa y Orientación Familiar. Adelante, doctora Xiomara. Muchísimas gracias, Patricia. Buenos días, autoridades de nuestra universidad y de la Cátedra UNESCO que el día de hoy nos acompañan. Doctora María José Rubio, vicerrectora de la modalidad abierta y a distancia de nuestra querida universidad. Magíster Isabel Maldonado, ex viceministra de Educación y delegada de la UNESCO, docentes, maestrantes y público en general, que hoy nos acompañan en el primer seminario Familia Escuela hacia un cambio de paradigma. Hoy tenemos el grato honor de presentar a ustedes el primer seminario. Una de las prioridades de la Universidad Técnica Particular de Loja es la formación integral de todos sus estudiantes y el desarrollo de habilidades en competencias que van encaminadas al servicio de la sociedad mediante la figura de vinculación con la colectividad. Todo ello gracias al modelo educativo que la institución ha asumido y que tiene como énfasis la transferencia del trabajo investigativo, tecnológico, académico y social. Serán compartidos solidariamente en su entorno inmediato y en perfecta unión entre el currículo y la vida social en donde se desenvuelven ustedes como estudiantes en su praxis profesional. La maestría en educación en sus dos menciones, orientación familiar y orientación educativa, llevan al estudiante a incorporar en el campo laboral aplicando los conocimientos en sus contextos más próximos, que son la escuela y la familia, desarrollando ambientes asertivos y en muchos casos resilientes, con el fin de colocar en la sociedad personas capaces de transformar eficazmente su ambiente. La maestría en educación, mención orientación educativa y orientación familiar, exige tanto del estudiante como del docente el desarrollo de competencias integrales que le sirven no solo como aprobación de sus módulos, sino que son útiles en su cotidianidad. Lugar en que deben mostrar su compromiso, esfuerzo, responsabilidad, empatía de su propia experiencia para
poder compartir cambios estructurales requeridos por esta sociedad. Actualmente nos encontramos con nuevos paradigmas que no se detienen en el aula y en la escuela. Estos paradigmas educativos presentan continuidad en el hogar de los educandos, donde practican lo que aprenden, y estos paradigmas educativos se convierten lentamente en lo expuesto con mayor frecuencia en ese modelo de ver, hacer y lograr. Lo que vemos en nuestros paradigmas impacta en lo que hacemos, y lo que hacemos impacta en lo que logramos. Es por ello que debemos tomar conciencia de que nuestros paradigmas educativos están impactando en lo que vemos, lo que hacemos y lo que obtenemos. Nos brinda la oportunidad de saber que podemos cambiar los espacios educativos en donde nos encontramos. Por ello, le invito a ser parte de esta transformación, en donde cada exposición de nuestras investigaciones en este seminario hacia un cambio de paradigma, ustedes mostrarán en cada uno de sus logros. Agradecemos por ser parte de este evento y damos paso a la doctora María José Rubio, vicerrectora de la modalidad abierta y a distancia. Gracias. Muchas gracias, Xiomara. Es un gusto para mí poder estar esta mañana con ustedes un ratito, y yo creo que es un momento importante, pues sobre todo la persona que vamos a tener pues en esta conferencia. Saludar a la doctora Isabel Maldonado, por supuesto al profesor Paulo Vélez y a cuantas personas pues están haciendo posible esta extraordinaria maestría. Muchas gracias, Xiomara, porque creo que tú estás dando y marcando ese toque que tiene que tener de especialidad una maestría, yo diría, aparte de acoger a las personas por el esfuerzo que sabemos significa estudiar a distancia, hacer un esfuerzo más en su vida para formarse, para poder formar mejor a otros. Yo creo que el ámbito justamente de la educación es algo que nos engrandece, nos exalta como personas, porque hay una dedicación muy especial hacia los demás. Yo creo que cuando estamos en función de los otros, estamos en una posición hermosa. Yo creo que las mamás, los papás, pues tienen siempre esa función de estar en relación a sus hijos, darles lo mejor. Pero el maestro, la maestra, aquel que educa, indudablemente tiene que educar pues de esa misma forma que educa un papá o una mamá, con amor, ¿no? Yo creo que esto es lo que entiendo, está transmitiendo esta maestría, porque es esa orientación hacia los demás, ese estar en torno a la familia que me parece sumamente importante. La familia como núcleo principal y primero del ser humano es donde aprende absolutamente, yo diría casi todo, de manera incipiente. Para eso estamos después los maestros, para reforzar, para ayudar a los papás a que efectivamente esos hijos saquen lo mejor de sí mismos, ¿no? Y yo creo que por eso hay que verlos como con la dignidad que tienen, ¿no? El ser humano, y sobre todo para nosotros como Universidad Católica. Concebimos que el ser humano tiene la máxima dignidad, proceda de donde proceda, sea quien sea, todos somos hijos de Dios y por lo tanto tenemos esa máxima dignidad que tenemos que desarrollar indudablemente. A veces nos quedamos pensando que no tenemos talentos. Yo creo que todo el ser humano tiene un talento maravilloso, no tiene límites si así se lo propone, pero ese límite siempre tiene que estar hacia lo mejor, conseguir lo mejor de uno mismo, conseguir lo mejor de la familia. Como sabemos también que muchos hijos pues cambian las familias por el amor, porque la necesitan, y yo creo que eso es lo que tenemos que transmitir. Qué bueno, me encanta esta maestría en ese enfoque tanto de orientación como de familia, porque creo que es lo que está necesitando la sociedad. Fundamentar en buenos valores y en ese esfuerzo que indudablemente tenemos que realizar los seres humanos, pero fundamentar la vida de cada uno de nosotros en ser más,
Ese es el lema de nuestra universidad, pero no es un lema vacío, es un lema que queremos llevar a la práctica. El ser más es de manera permanente, continua. Es hermoso el que motivemos a los demás para que efectivamente logren lo máximo de sí mismos. Bueno, yo creo que ustedes están logrando ya de sí mismos ese esfuerzo, que ya es muy positivo el hecho de que nos pongamos en función de los otros y que nosotros también logremos ese más. Y bueno, pues indudablemente de nuestras propias familias, de cuantos tenemos alrededor. Bueno, solamente motivarles, decirles que están en un momento precioso, el poder esforzarse en ese sentido, pues que sí, sabemos que es lo que necesita la educación y cada ser humano, porque nos hace más, porque nos hace sentirnos mejor, porque nos hace más libres. La educación nos hace libres. Y yo creo que, bueno, pues están en esa posición hermosa. Agradecerles también por esta confianza en la universidad, agradecerle a la doctora Maldonado por su conferencia y a todos los que han tenido pues la oportunidad efectivamente de estar en esta mañana aquí. Muchas gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias a la doctora María José, a nuestra vicerrectora de modalidad abierta y a distancia, por esas palabras de inauguración a nuestro seminario denominado Familia Escuela hacia un cambio de paradigma. De igual manera, gracias a las palabras de nuestra directora de la maestría, Xiomara Carrera. Continuamos con la programación. En este caso, nos corresponde presentar a nuestra conferencia magistral, donde interviene Isabel Maldonado, ex viceministra de Educación y delegada de la UNESCO. Isabel Maldonado tiene una maestría en Educación Especial e Inclusión del Instituto de London de Estudios. Los superiores los realizó en la Universidad San Francisco de Quito. Tiene un título de licenciada en Educación y subespecialización en Psicología. En su experiencia profesional ha trabajado en instituciones educativas regulares, tanto en instituciones educativas especializadas. Trabajó en la Universidad San Francisco de Quito como coordinadora del Instituto de Enseñanza y Aprendizaje. Posteriormente a esa experiencia inició su emprendimiento en el STAM. En Quito, en un programa de extracurricular alrededor de metodologías de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Ha tenido muchos años de experiencia en el Ministerio de Educación, donde previamente se desempeñó como subsecretaria de Educación, especializada en Educación Inclusiva, viceministra de Educación y asesora del despacho ministerial. De esta manera presentamos a nuestra ponente en esta conferencia magistral, Isabel Maldonado. Adelante, estimada Isabel, escuchamos. Usted tiene la palabra. Muchas gracias, Patricia. Buenos días con todos y con todas. Un gusto saludarles. Agradezco la invitación a la UTPL. Muchísimas gracias por invitarnos a la UNESCO a ser parte el día de hoy de este espacio que compartimos con docentes y también con los estudiantes de la maestría de educación. Así que es un gusto para mí poder compartir este espacio con ustedes hoy. Un gusto también a la doctora María José Rubio. Muchas gracias por su intervención, por su bienvenida. Y para mí es un gusto poder estar aquí. El día de hoy yo les voy a compartir un poco sobre el programa de futuros de la educación que se manejó acá en el Ecuador desde la UNESCO y liderado por el Ministerio de Educación. Esto nos va a permitir tener un poco de claridad sobre la perspectiva de las familias, de los estudiantes. Específicamente lo enfoqué más en las encuestas de familias, para ver qué es lo que necesita, qué es lo que hace falta acá en el Ecuador desde la perspectiva de familias, para un mejoramiento del sistema educativo, y luego nos enfocaremos un poco en esta corresponsabilidad de las familias en educación. Entonces voy a compartir pantalla para poder iniciar la presentación.
Sí, como les mencionaba, la presentación el día de hoy está enfocada en la corresponsabilidad en la educación. Esto ya que muchas veces acá en este espacio del día de hoy estamos tanto padres, madres de familia, tal vez representantes legales, también docentes, tal vez personal que trabaja en distintos aspectos de la educación, no solamente en el ámbito directamente educativo. Y creo que es importante hablar de la corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces se carga mucho peso en el Estado, que es como ser los únicos responsables del sistema educativo, se carga muchísimo peso en la institución educativa y en los profesionales de la institución educativa sobre la responsabilidad que tienen en el ámbito, sí, de aprendizaje y también en el ámbito socioemocional. Entonces creo que es importante hablar de la corresponsabilidad, de la responsabilidad que tienen las familias en el aprendizaje de sus hijos y de sus hijas, y también en este aspecto que es tan importante y que cada vez se va hablando más, que es el tema, la importancia del bienestar socioemocional de los niños, niñas y adolescentes para poder tener un aprendizaje, para poder mejorar los aprendizajes. Aquí, justamente como les comenté, vamos a hablar sobre los futuros de la educación. Esta es una iniciativa que nace en el 2019 desde la Asamblea General de la UNESCO, con la aprobación de 193 países que conforman la Asamblea General de la UNESCO. Y acá en el Ecuador se desarrollaron 2 tomas justamente para poder identificar cuáles son las necesidades y perspectivas de la educación desde la mirada de los estudiantes, que son nuestro objetivo, nuestro público objetivo, desde la mirada de los estudiantes y también desde la mirada de familias o adultos que forman parte del sistema educativo, y conocer cuáles son sus perspectivas de la realidad actual y de mejora, ¿no? Justamente los resultados que tenían como objetivo estos resultados es replantearnos, que se pueda replantear justamente la educación y reconfigurar el futuro de la educación, ¿no? Abriendo un debate, porque no solamente se desarrollaron estas encuestas, sino se desarrollaron grupos focales, se desarrollaron conferencias y más. Entonces, justamente abrir un debate público de la comunidad educativa sobre cómo reinventar el conocimiento y el aprendizaje en un mundo donde es imperativa la solidaridad. Además, estamos hablando de un mundo cambiante, donde hay tasas de incremento en violencia, hay tasas de incremento en abandono escolar, hay tasas de incremento en el consumo y uso de alcohol y drogas. Entonces, también por eso es tan importante no solamente enfocarnos en el aspecto educativo, sino también en todo este aspecto que hablamos, que es lo socioemocional, donde se involucra el aspecto de empatía y solidaridad, ¿no? Entonces, justo en esta encuesta se llevó a cabo acá en el Ecuador, liderado por el Ministerio de Educación. La primera toma fue en el 2021, fue en marzo de 2021, y la segunda toma fue el año pasado, aproximadamente me parece que fue en octubre del 2022. Y un poco aquí mostrándoles la estadística del incremento en la cobertura de las encuestas. En la toma 1 hubieron 415.900 encuestados, y en la segunda toma esto llegó a incrementar en un 75.8%, llegaron a 731.197 encuestados en la segunda toma. Entonces aquí yo les voy a presentar, esta información la pueden encontrar ustedes en la plataforma del Ministerio de Educación, pero el objetivo aquí yo saqué los resultados principales que estaban enfocados justamente en las perspectivas de cambio en el sistema educativo desde los docentes y que tienen relación justamente con el tema del rol de la familia y del mejoramiento del sistema. Entonces aquí una de las preguntas era justamente ¿cuál es el principal cambio que debería realizarse en el sistema educativo del Ecuador? Y está muy enfocado en las respuestas que se dieron y los porcentajes de respuesta están muy enfocados en justamente la necesidad de mejorar la empatía, la necesidad de poder trabajar más en el respeto, en el reconocimiento a la diversidad en las aulas, en el sistema educativo, y de esta manera también poder mejorar la convivencia
en los espacios educativos, como también mejorarles la convivencia a nivel de comunidad, porque cuando mejoramos los sistemas educativos, cuando mejoramos la convivencia en el aula, en la institución educativa, también mejora el sistema alrededor, que es justamente la comunidad, ¿no? Hay una interrelación continua entre el estado de la comunidad, el estado de las instituciones y este anclaje de siempre poder trabajar en conjunto para una mejor comunidad y una mejoría en la institución educativa. Entonces, justamente, sí, estas respuestas están muy enfocadas en el aspecto académico, como por ejemplo la primera, que es fortalecer el estudio con mayor formación en pensamiento crítico, pero también agrega la empatía y la creatividad. Entonces, esa fue la respuesta que tuvo un mayor porcentaje de importancia de la perspectiva de los adultos, que es el principal cambio que tiene que introducirse en el sistema educativo, ¿no? Formación en pensamiento crítico, que les permita a los estudiantes justamente tener este discernimiento de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que leemos, este pensamiento crítico, el rato de leer noticias, el rato de leer algún post en redes sociales, el rato de tomar una decisión de qué es lo correcto y qué no, el poder trabajar en eso, también en la empatía hacia el resto de seres humanos, hasta empatía también al mundo en el que vivimos, ¿no? De respeto a la naturaleza, respeto a todos los seres vivos y creatividad. También la siguiente respuesta fue, claro, enfocada en el mejoramiento de la formación y capacitación docente, que como digo, son aspectos, claro, muy enfocados en la parte académica. Este aspecto es muy enfocado en la parte académica, también en mejora de infraestructura, que definitivamente tiene una gran relación con la calidad educativa, el garantizar el acceso masivo para estudiantes a nivel de inicial y culminación hasta el nivel de bachillerato, una mayor conexión entre la universidad y la educación técnica, el mejoramiento de la convivencia para justo erradicar la violencia en las escuelas. Esto a mí me sorprende que esté un poco estas dos, este de mejorar la convivencia y el siguiente, que es una mayor inclusión para personas con discapacidad, pueblos y nacionalidades, jóvenes y adultos sin terminar sus estudios. Estas están casi al final, son la antepenúltima y penúltima respuesta, y creo que los resultados deberían estar un poco más arriba, porque sí considero que parte esencial para mejorar el sistema educativo en el Ecuador es poder justamente mejorar la convivencia, poder tener una mayor empatía hacia la diversidad en nuestro sistema educativo, ¿no? Y el siguiente es el fortalecimiento del sistema de bachillerato técnico, que es enfocado específicamente en académico, ¿no? Entonces, ¿y qué medidas se deberían tomar para mejorar el aprendizaje? Igual, nuevamente, está enfocado, sí, las respuestas están enfocadas en aspectos académicos, como infraestructura, académicos y de logística, digamos, como de infraestructura. Entonces está enfocado en el mejoramiento de la infraestructura, en cambios de contenido curriculares y las formas de enseñanza-aprendizaje, mejoramiento de la formación docente, y también está, me parece que igual hubiera esperado que esto esté un poco por encima, pero no hay tanta diferencia entre el primero, en el porcentaje de la respuesta del primero, que es mejoramiento de la infraestructura educativa con un porcentaje de 24.1, al incrementar la colaboración entre la escuela y padres y madres de familia, que obtuvo un 18.9%. Entonces, un 18.9% de las familias y de los adultos que respondieron a estas preguntas consideran que para mejorar el aprendizaje de los estudiantes es necesario poder incrementar esta colaboración entre la escuela y los padres y las madres de familia y la familia. Que como bien lo hablábamos en un inicio y también lo mencionó la doctora María José Rubio, es esta importancia de poder articular, de poder trabajar para tanto el aprendizaje como el bienestar de los estudiantes. Es necesaria esta colaboración, el poder que la escuela pueda abrir las puertas a las familias y les involucre en todo el proceso educativo, ¿no? Y el siguiente es enfocado en tecnologías. Entonces, ¿cuáles son las metas para lograr una educación de calidad
Y aquí también enfocándonos en el ODS 4, que es justamente enfocado en una educación de calidad, en una educación inclusiva, y que pueda, y que nadie se quede atrás del sistema educativo. Entonces, las metas que son garantizar el derecho de la educación. ¿Cómo se puede realizar esto? Es justamente ampliando y poder tener el acceso y la cobertura en el sistema educativo. En acceso, el poder, el eliminar tal vez ciertas trabas que existen en el momento del ingreso al sistema educativo en general, tanto en el público como en el privado, en el fiscomisional, en el municipal, el poder tener accesibilidad al sistema, y también en el ámbito de cobertura, porque muchas veces en las zonas rurales, en las zonas aledañas, no existe un espacio educativo al que puedan asistir los niños, niñas y adolescentes. Entonces, el poder garantizar el acceso es esencial. Este apoyo emocional y psicosocial que permite justamente mejorar la calidad inclusiva del servicio educativo. Entonces, de esta manera se previene tipos de violencia dentro de la institución educativa, tipos de violencia psicológica, también apoyo psicológico y eliminar todo tipo de violencia sexual, y así también como el desarrollo integral de todos los estudiantes. Aparte de poder garantizar el acceso a la educación, es esencial poder también contar con un mejoramiento en el aspecto de continuidad educativa. ¿Cuál es la realidad actual? Muchos estudiantes están, especialmente en la media y bachillerato, usualmente la estadística nos muestra que en el nivel entre octavo y décimo hay un mayor abandono del sistema educativo. ¿Por qué sucede esto? Porque muchos estudiantes abandonan el sistema justamente tal vez se retiran del sistema por apoyar laboralmente a sus familias en el hogar, por cuidado de hermanos o de hermanas menores, por cuidado del hogar, y lo más triste es, y la realidad actual, especialmente en ciertas provincias de nuestro país, es la realidad que abandonan el sistema por mejores ofertas en el ámbito de la violencia y de acceso a las drogas. Entonces, esta muy triste realidad tiene que ser acompañada de un proceso justo de apoyo emocional y psicosocial, tanto con el estudiante como con las familias, ¿no? Y se tiene que trabajar justamente en la permanencia escolar, que se conozca la importancia que los estudiantes puedan permanecer en el sistema y de esta manera también incrementar esta corresponsabilidad con las familias, corresponsabilidad local y la gestión compartida que existe, ¿no? Entonces, es muy importante poder contar con esta visión compartida de la responsabilidad que tenemos como sociedad, que tenemos como personas que estamos involucradas a distintos niveles y de distintas maneras en la educación de nuestro país, y tener esta visión compartida de corresponsabilidad en la educación de los niños, niñas, adolescentes y personas jóvenes de nuestro país, ¿no? Y justamente también poder activar redes de apoyo escolar en el territorio, activar redes de familias en el sistema educativo. Ahí han existido algunos programas, digamos, a distintos niveles, como por ejemplo uno era Educando en Familia, que justamente daba una apertura a las familias a tratar justamente problemáticas escolar, familiar y social, que cuando se evaluaba o se evalúa cuál es la perspectiva de las familias con estos espacios como Educando en Familia, o que les dan esta apertura para ser parte de la educación de sus hijos o de sus hijas, hay una satisfacción y mejora desde el ámbito familiar cuando se les involucra en el sistema educativo, ¿no? Y en la educación de sus hijos. Y en relación a lo que acabo de mencionar en digamos, esta perspectiva de los 4 aspectos tal vez que necesitamos para trabajar en un mejoramiento de la calidad educativa. Y justamente le vuelvo a enfocar en estas dos, en esta pregunta adicional, que es que se debe, porque hablamos también de la importancia de la permanencia escolar, ¿no? De reflexionar junto a las familias y de trabajar junto a las familias y los estudiantes en la importancia de permanecer en el sistema educativo y culminar los estudios, y
volvemos a esta encuesta que justamente lo que habla es poder contar con escuelas más cercanas a la comunidad y fortalecer el transporte escolar, porque muchas veces, como les hablaba antes, la realidad rural es muy distinta, en donde los estudiantes no tienen acceso a una escuela o a una institución educativa cercana a ellos. Y también está el siguiente, que es también lo que hablábamos de la corresponsabilidad y de involucrar a la comunidad educativa, y en este caso involucrar a los estudiantes, a los mismos estudiantes que son nuestro deber ser en las decisiones escolares, en las decisiones de su aprendizaje también, porque muchas veces se toman las decisiones a nivel de adultos en cuanto a, por ejemplo, qué debería estar aprendiendo, a qué nivel debería estar aprendiendo, qué adaptaciones tal vez tengo que realizar para poder lograr un aprendizaje, pero no se les involucra a los estudiantes en este proceso de aprendizaje de ellos y también en su proceso socioemocional. Entonces, es muy importante poder incrementar la participación de los estudiantes en las decisiones tanto escolares y también la participación de las familias y de la comunidad en el proceso educativo. Y finalmente esta última que también está específicamente relacionada a justo cuáles son las principales formas de lograr que las familias y la comunidad participen de una manera más activa en el proceso educativo de sus hijos o de sus hijas. Y aquí las respuestas fueron bastante amplias en cuanto justamente hablan del fortalecimiento y ampliación de los programas que ayudan a las familias en la educación de sus hijos. Entonces, en la toma 2, que fue en el 2022, el 53.3% de los adultos respondieron la necesidad de fortalecer estos programas, porque muchas instituciones no mantienen estos programas, por más de que tal vez puedan existir las guías, los lineamientos y las lecturas. Tenemos muchas lecturas académicas que nos hablan justamente sobre la importancia de fortalecer estos programas de familia, pero no son aplicados en las instituciones educativas y las familias sienten que para mejorar justamente el aprendizaje y cómo involucrar más a las familias, es necesario que las escuelas, que las instituciones educativas cuenten con estos espacios y programas que involucren a las familias en la educación, ¿no? Entonces, como podemos ver, es un porcentaje bastante alto. La toma 2 fue 53.3%, en la toma 1 del 2021 fue en un 25.5%, que también es un porcentaje, ¿no? También la promoción que los padres y madres de familia puedan culminar sus estudios, porque muchas veces tenemos la realidad que son padres y madres de familia que no saben leer y escribir, que son analfabetos, que no tienen la posibilidad de apoyar a sus hijos tal vez en los procesos educativos. Entonces son niños que de alguna manera buscan ese apoyo en sus casas porque tal vez no comprendieron algo en la escuela, no comprendieron algo en el aula y no tienen la confianza tal vez para preguntarle nuevamente a su docente o a un compañero o compañera y buscan ese apoyo en las familias y no les pueden dar ese apoyo, digamos, académico. Entonces es muy importante también promover que los padres y madres de familia culminen sus estudios para también ellos puedan estar empoderados en el proceso educativo de sus hijos, ¿no? Y no sentirse que conocen menos o que no saben cómo responder ante preguntas que les puedan hacer, ¿no? Justamente también promover actividades de mejoramiento de la escuela con participación a la comunidad. Entonces, nuevamente, también es de involucrar a la comunidad en el proceso educativo, más allá de solo la familia, sino a toda la comunidad. Poder incrementar actividades extracurriculares y relacionamiento con la actividad, que las familias también estén involucradas en estas actividades extracurriculares, como tal vez puede ser ferias, espacios comunitarios, espacios de exposición del trabajo que está realizando la escuela, tal vez que la misma escuela pueda crear proyectos en beneficio de la comunidad y estos puedan ser compartidos con la comunidad. Entonces aquí hay muchísimas opciones. Aquí, digamos, está enfocado en la promoción que los empleadores de las familias puedan dar autorización e incentivos para que los padres y madres puedan asistir a reuniones de la escuela, porque la realidad muchas veces puede ser que por falta de tiempos o por restricciones de los empleadores, las familias se ven restringidas en poder asistir
a los espacios educativos de sus hijos, ¿no? Poder incluir, aquí ya está más enfocado también en académicos, que es incluir en los planes de estudio e intercambios de experiencias con personas que destaquen de la comunidad, poder involucrar justo a la comunidad en estos intercambios de experiencia, involucrar a la comunidad promover el involucramiento de la escuela en la solución de problemas de la comunidad. Eso está también una respuesta un poco baja, pero sí considero que también es algo muy importante porque es la forma de tener estos acercamientos entre la escuela y la comunidad, el poder que la comunidad pueda plantear problemáticas, tal vez, por ejemplo, en temas de desechos, en temas por ejemplo, reciclaje, en temas de fauna urbana, tal vez las distintas problemáticas que tenga y que la escuela se puede involucrar. Aquí, en este aspecto, les doy un ejemplo muy bonito que conocí cuando conocíamos algunos proyectos escolares en Bogotá, que era justo cómo las escuelas se involucraban en las problemáticas de la comunidad. Era una zona donde había mucho problema de animales botados, de perros que eran botados en ese espacio cercano a la institución educativa. Y en algún momento rescataron un primer perro, que era como la mascota de la escuela, rescataron un segundo y tenían 2, pero luego obviamente ya no podía la escuela hacerse cargo de más y más perritos, pero decidieron dentro de la misma escuela, en un espacio de área verde, crear un espacio de rescate animal. Entonces, ahí vemos cómo las problemáticas de la comunidad, que es tal vez tener fauna urbana, o sea, mucho perro que está botado, que está hambriento, que está lastimado, que está también dañando los espacios comunitarios, que pueda, la escuela se involucró en un espacio de rescate y luego este espacio de rescate servía para que personas de esta comunidad o de otras comunidades puedan acercarse a adoptar a estos perros. Entonces, ahí vemos, es un ejemplo como muy humano, muy empático de cómo la escuela y la comunidad se pueden involucrar y es necesario este involucramiento. Y entre estos problemas de la comunidad pueden ser amplios, ¿no? Y también finalmente se está involucrar a las familias en los programas de alimentación escolar, que muchas veces tal vez los programas de alimentación escolar son estandarizados, en el sentido que a nivel nacional se entrega la misma colación escolar y tal vez sí es necesario, especialmente en los espacios que sí se puede involucrar, tal vez en las escuelas privadas, por ejemplo, o en las fiscomisionales, que se puede involucrar a las familias en los programas de alimentación escolar, qué necesitan los niños a tales edades, qué alimentos tenemos en la comunidad, qué alimentos tenemos en la zona que pueda ser de beneficio, que pueda ser utilizado en nuestra institución educativa en beneficio de nuestros niños, de nuestras niñas, y de igual manera, en el momento en que apoyamos a la comunidad, por ejemplo, en la compra de bienes, de alimento para los niños y niñas, se beneficia también la comunidad. Entonces, es muy importante poder lograr este involucramiento entre familia, comunidad y el proceso educativo. Y ahora sí, nos enfocamos un poco en, digamos, escuelas que han sido comprobadas como escuelas efectivas, y aquí está enfocado específicamente en 4 temas, que es la relación entre la escuela y la familia, la interrelación entre la escuela y la comunidad, la importancia del clima escolar y la relación escuela a nivel central, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué aspectos, digamos, en el ámbito de escuela-familia lo resaltaban en las escuelas que eran categorizadas como escuelas efectivas? Entonces, ¿qué aspectos eran resaltados? En estas escuelas reconocidas como escuelas efectivas se reconocía este relacionamiento permanente entre la familia y la escuela, la apertura de la escuela para la participación y opinión de las familias en el aspecto educativo de sus hijos o de sus hijas, también la actitud, porque claro, no solamente la responsabilidad no solo recaiga en la apertura de la escuela a poder recibir este apoyo o esta opinión de las familias en la escuela, sino también es muy importante la actitud que puedan tener las familias y ante sus opiniones y sus perspectivas para participar en la escuela, ¿no? Entonces, es muy importante la apertura, sí,
pero también la reflexión de las familias en cuanto a su actitud y participación en la escuela, ¿no? Porque hemos visto de todos, y me imagino más ustedes como estudiantes de maestría que están enfocándose justamente en esta mención de orientación educativa y orientación familiar. Ustedes deben haber visto diversidad de casos y se ve una diversidad de casos cuando se trabaja en educación, que no siempre se tiene una participación positiva de parte de las familias, ¿no? Entonces creo que es muy importante también enfocarse en la actitud, ¿no? La participación de los de las familias a nivel de asistencia de eventos es muy importante, el poder que las familias puedan apoyar a los eventos en los que están sus hijos participando, esto por el bien de sus hijos y de sus hijas, la diferencia que hace ver a sus familias, a sus padres, a sus madres en estos espacios, en cuanto tal vez en la posibilidad que sea factible de ayuda financiera, y también en involucramiento de actividades de aula, ¿no? El otro aspecto, el otro tema era la interrelación escuela-comunidad, y aquí, como hablábamos antes, la importancia de la escuela como parte fundamental del aspecto social y cultural de la comunidad, y también de apoyo, ¿no? Hay países incluso donde tal vez se tiene una organización, una mejor organización en cuanto a los espacios de convivencia, en el sentido que los espacios están construidos más homogéneamente y más por comunidad. Entonces, donde está una escuela, alrededor de la escuela se desarrolla la comunidad. Entonces, donde tienes una escuela, puedes tener tal vez algún hospital o centro médico cercano, tienes tal vez una iglesia, tienes tal vez o algún centro religioso, algún centro cultural. Entonces, alrededor de la escuela que se desarrolla el aspecto cultural, ¿no? Y se desarrolla la comunidad. Sí, creo que tenemos una dificultad técnica con Isabel Maldonado, creo que una dificultad de internet, de todas maneras, tema interesante que ella justamente ahora estaba mencionando, y como lo decía, algunos resultados, algunos precisamente situaciones importantes que se debe trabajar con la escuela, cómo se debe trabajar con las familias, hacia dónde se debe siempre hacer estas raíces y estas formas de poder trabajar con la escuela. Realmente una información interesante, como ya lo decía, creo que esta información también está accesible a todos ustedes, que ustedes la podrán tener desde el Ministerio de Educación, donde hay estas investigaciones precisas para poder trabajar con lo que se refiere pues a lo que tiene que ver con la familia. Esperemos que a nuestra doctora Isabel pueda conectar nuevamente, porque tenemos algunas preguntas. Ya, volvió, doctora. Adelante, Patricia, adelante. muchas gracias. colapsó mi computadora. Así a veces. Temas de tecnología, perdónenme, ya he regresado. Tranquila. Eso les estaba diciendo, que muy interesante tu exposición, porque ahí tenemos algunas preguntas, pero esperemos, Isabel, que usted termine para poder participarle estas preguntas. Ya voy adelante, ya voy cerrando. No sé si me alargaba mucho. No, tranquila, tranquila. Pero ya voy cerrando. No, tranquila, estamos bien con el tiempo. Adelante, Isabel, por favor. Ya, muchas gracias, Patricia, y qué pena el corte. A veces la tecnología falla en los peores momentos. Entonces, como les decía, la interrelación de la escuela y de la comunidad es esencial, y esto varía, digamos, en las distintas comunidades, pero siempre hay que hay que tratar de promover que exista esta interrelación, ¿no? Por la importancia por el mejoramiento de la comunidad y por el enfoque también de mejoramiento de escuela. El otro aspecto era el clima escolar.
la importancia de la efectividad de la escucha positiva entre estudiantes, entre docentes, entre estudiantes y docentes, el poder tener esta cercanía y que los estudiantes se puedan sentir a gusto en el espacio en donde están, y también la comunidad, los docentes también, ¿no? Los DECES, todos los que son parte de la comunidad educativa de la institución, que puedan sentirse un ambiente que es enriquecedor, que se sienten a gusto, que se aprende, que es un ambiente de confianza, ¿no? La importancia también del trabajo en equipo, tanto a nivel estudiantil como a nivel de cuerpo docente, las relaciones positivas y armónicas entre sus actores, esto, como les decía, este relacionamiento, que sea siempre de una manera positiva, que los estudiantes puedan sentirse que están en un espacio donde pueden ser escuchados, donde pueden ser escuchados, donde se sienten esta libertad de hablar ante algo que les ha incomodado, donde algo que tienen temor, donde se sienten a gusto de poder informar cuando no han comprendido algo. Entonces, es fundamental estas interrelaciones que puedan existir en la escuela, ¿no? Y también el relacionamiento escuela a nivel central, esto ya más depende, digamos, del relacionamiento y de las políticas, que en este estudio, digamos, se evidenciaba de cómo una escuela efectiva tiene un alto nivel de autonomía, ¿no? Entonces, esto ya depende obviamente de la autonomía que pueda ser otorgada a las escuelas en los distintos países, ¿no? Acá esa autonomía ha ido cambiando a través de los años. En algún momento las escuelas tenían una mayor autonomía, las privadas todavía continúan con un nivel de autonomía bastante alto. Definitivamente las fiscales tienen una dependencia muy, muy fuerte del sistema central, por decirlo así. Entonces depende, acá considero que acá en el Ecuador depende mucho del tipo de institución educativa, pero repito, en este estudio lo que más hablaba era en el sentido de la autonomía que tenían las instituciones educativas. Con las instituciones que tenían un mayor nivel de autonomía eran escuelas que se podían identificar como una escuela efectiva. Y aquí ya un poco enfocándonos digamos, la escuela efectiva y el rol de las familias, hay que reconocer que la familia es la primera institución, por decirlo así, que conocemos como seres humanos, ¿no? Es el primer lugar al donde pertenecemos, donde aprendemos, donde nos desarrollamos, donde sentimos los primeros espacios de confianza. Donde justamente se dan los primeros aprendizajes, el primer relacionamiento entre adultos y niños, tal vez también el relacionamiento entre niños y niñas a distintas edades, donde se aprenden justamente comportamientos, donde se adquieren también valores, sentimientos, elecciones y más. Esto hay que reconocer que la familia es de esa primera institución, es de ese primer espacio de pertenencia, y justamente cuando nos enfocamos y hablamos del apoyo socioemocional y de la importancia del apoyo socioemocional en los niños y las niñas, antes de mediados del siglo XX, la responsabilidad caía específicamente en las familias. A la escuela se le veía únicamente como un espacio de aprendizaje, pero no se consideraba esos aspectos. Ya a partir de mediados del siglo XX ya se empieza a cambiar el rol de la escuela, el rol de la escuela, que no solamente debe ser enfocado en conocimientos y en aprendizajes, sino también en el bienestar socioemocional de los estudiantes, porque cuando un estudiante está bien alimentado, está bien emocionalmente, va a aprender. Si es que no está bien emocionalmente, probablemente se le dificulte más el aprendizaje. Entonces, sí hay que reconocer a la familia como la primera institución, y también hay que reconocer cómo ha ido evolucionando ese rol en el apoyo socioemocional de los niños y de las niñas entre la escuela y la familia, ¿no? Y definitivamente la familia es el ambiente más significativo para la vida y desarrollo de los seres humanos. Hay que reconocer que, por ejemplo, en Latinoamérica
todavía es muy fuerte este rol de la familia a lo largo de la vida, y yo me alegro que sea así, donde hasta la adultez y vejez de las personas se tiene este soporte familiar, que tal vez muchas veces no sucede, tal vez en otros países, ¿no? En otros países fuera de Latinoamérica, pero yo sí reconozco ese valor que existe alrededor de la familia acá en Latinoamérica, y es probablemente reconocido como el ambiente más significativo desde que nacemos hasta la vejez, ¿no? Y justamente la investigación identifica que cuando se involucra a una mayor participación de las familias, los procesos de aprendizaje mejoran en los estudiantes, y mejoran no solo desde el enfoque de aprendizaje y de conocimientos, sino también en el relacionamiento con el medio, en el relacionamiento con sus compañeros o compañeras, en el relacionamiento con los docentes, mejora en el estudiante, en el ámbito de mejoramiento de autoestima, se siente más motivado o motivada para poder aprender, mayor autonomía, confianza, mejores herramientas para poder socializar de una manera positiva con sus pares y en el ambiente en el que se desenvuelve, ¿no? Entonces, ¿cómo esto se lo realiza al democratizar la cultura escolar? Es justamente el promover relaciones más horizontales de diálogo, no como el docente como única dueños del conocimiento, sino involucrar también, como les decía previamente, a los estudiantes en el proceso educativo y a las familias, y también como un relacionamiento más horizontal entre el docente y las familias, ¿no? Como poder tener mayor apertura de diálogo, de reflexión, de razonamiento entre todos los que participan en el proceso educativo, tanto entre docentes, familias, directivos, ¿no? Esto enfocado en los tres aspectos, tanto curricular como del proceso pedagógico y como en el aspecto socioemocional. Entonces, con esto estaríamos cerrando y quedo abierta a cualquier pregunta que puedan tener, que de lo que entendí tenían preguntas. Así que dejo el espacio para cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias a la doctora María Isabel Maldonado, quien nos compartió con esta conferencia magistral en este primer seminario Familia Escuela hacia un cambio de paradigma. También agradecemos a todos los participantes y al público en general que está siguiendo a través de redes y a través de las distintas herramientas digitales para este seminario. Como le decíamos, doctora, tenemos algunas preguntas interesantes que nuestros participantes o asistentes a este seminario están con nosotros, y una de ellas nos hace Jordan. Dice, el paradigma educativo imperante en el sistema educativo ecuatoriano cree, en su opinión, que comprende habilidades extracurriculares como uno de los ejes de análisis pedagógico integral. Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Ya, él nos consulta, el paradigma educativo imperante en el sistema educativo ecuatoriano, ¿cree usted, en su opinión, que comprende habilidades extracurriculares como uno de los ejes de análisis pedagógico integral? Sí, considero que al momento no es visto el aspecto extracurricular como un eje fundamental en el proceso educativo de los estudiantes. Pienso igual que está muy enfocado en el aspecto deportivo, y esto lo digo por experiencia propia, porque como bien pueden ver en mi trayectoria, inicié un programa de extracurriculares, no dentro de una institución educativa, sino como independiente, en un enfoque que se está moviendo mucho a nivel internacional, que es de STEAM, que es de ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Entonces, ¿en qué se fundamenta esto? En que al promover actividades de ciencias, tecnología, arte y matemáticas de manera interrelacionada, no de manera académica, sino en actividades de experimentos, a través de cocina aprendían de ciencias, a través de cocina aprendían de matemáticas. Entonces, de maneras muy interactivas y muy divertidas, se aprendía de estas actividades, y a la misma vez, como eje transversal, aspectos de socioemocional, ¿no? Y gracias por tu pregunta, y lo puedo responder muy claramente, que no hay esa visión
desde el aspecto, desde la mirada educativa, desde las instituciones, como también de las familias, en la importancia de crear estos espacios de relacionamiento extracurricular entre estudiantes tal vez de distintas instituciones, de distintos espacios, de distintos niveles, y poder como ampliar sus conocimientos y sus herramientas, ¿no? Entonces, creo que no es visto desde el sistema educativo como un eje fundamental para el aprendizaje de los estudiantes, y considero que la realidad actual es que está muy enfocada, como digo, desde las actividades extracurriculares muy enfocadas desde la institución educativa y específicamente en actividades enfocadas específicamente en deporte, que está bien, hay que promover el deporte y creo que también a través del deporte salen muchísimos aspectos, ¿no? Pero tal vez pueda ser dinamizado. Gracias, Isabel, por la respuesta. Bien, tenemos otra pregunta que nos hace Joel, Joel Ramírez, dice, doctora Isabel, ¿por qué debe haber una orientación de desarrollo estudiantil en la sociedad? Sí, considero que es necesario este apoyo, digamos, estudiantil desde el ámbito de orientación, ya que muchas veces tenemos la realidad en nuestro país, ¿no? Que tenemos familias que, como decía, si bien es el primer espacio de apoyo para los seres humanos, muchas veces los niños, niñas y adolescentes no tienen este apoyo esencial desde sus familias justamente para trabajar en el mejoramiento de autoestima, para trabajar en la seguridad, para trabajar en el relacionamiento con pares. No tienen esa guía o ese apoyo que debe ser el primer pilar, que debe ser la familia. Entonces, cuando no existe ese espacio de apoyo desde las familias, es fundamental que se pueda brindar el apoyo y se puede identificar desde las instituciones educativas, desde los espacios escolares, quiénes son estos estudiantes que necesitan esos apoyos adicionales, ¿no? Esta orientación. Y por eso es fundamental el que puedan ingresar, el que pueda ser parte, profesionales que puedan apoyar a los estudiantes tanto en orientación educativa como en orientación familiar, y apoyar a los estudiantes tal vez en aspectos que no recibieron en su primera infancia y que necesitan como en su proceso de aprendizaje y a lo largo de la vida. Muchas gracias. Bien, tenemos algunas preguntas, trataremos de responder porque son bastantes, pero creo que estamos un poquito haciendo el filtro de las que llaman un poquito la atención. Todas son importantes, pero algo relacionado con lo que justamente la doctora Isabel nos comentaba. Y Michelle Teipe nos dice, buenos días con todos. Doctora, ¿cómo cree usted que se puede mejorar la comunicación entre el docente y el estudiante, ya que muchos profesores no suelen incentivar a los estudiantes a estudiar, por lo que los jóvenes suelen tener miedo de ellos, ya que ya no quieren ir a la escuela, al colegio, suelen fugarse? Sí, aquí, bueno, la pregunta está enfocada en cómo mejorar este relacionamiento entre docente y familia, ¿verdad? Entonces aquí, sí, considero que para mejorar este relacionamiento entre docente y familia y estudiante. ¿Puedes repetir la pregunta? No entendí el temor hacia quién es, perdón. A los docentes, dice, porque ya que muchos profesores no suelen incentivar, dice, a los estudiantes a estudiar, por lo contrario, suelen tenerles miedo a ellos y no quieren ir a la escuela y al colegio. Ya, creo que ahí sí es fundamental, desde el rol, digamos, de orientación, el poder también orientar a los docentes en el manejo del estudio, en el manejo y guía hacia los estudiantes, ¿no? El cómo debe existir ese relacionamiento, ¿no? El poder guiar a los estudiantes. Eso muchas veces es difícil porque incluso como docentes muchas veces replicamos nuestra forma de enseñanza-aprendizaje de hace más de 20 años o más de 30 años, y también las formas en las que aprendemos a enseñar
en las universidades, en las instituciones de educación superior, muchas veces no tienen ese enfoque humanista, no tienen ese enfoque justamente que hablábamos aquí hace un rato, de poder involucrar al mismo estudiante en su aprendizaje, ¿no? Entonces, por eso es que los estudiantes muchas veces terminan viendo al docente como una persona a quien temer, una persona con quien no se sienten a gusto, justamente preguntando si tuvieran alguna duda o no entendieron alguna explicación del aula, ¿no? O alguna tarea. Entonces, por eso es tan importante que exista este apoyo adicional para poder no solamente acompañar a las familias y estudiantes, sino también acompañar al docente en su proceso educativo y poder que el docente también pueda cambiar su paradigma, su mirada de docente como autoridad, sino docente más como este enfoque, este apoyo integral al estudiante y no como autoridad. Gracias, Isabel. Bien, eso hablando un poco de los docentes. Y aquí una pregunta ya un poco finalizando, justamente, realmente quisiéramos responder todos, pero también recordemos que tenemos la otra parte que es el desarrollo de los talleres, entonces vamos a ir ya un poco finalizando con esas preguntas hacia la doctora. Estimada doctora, ¿qué estrategia considera usted pondría para que la familia ecuatoriana tome conciencia y se capacite para involucrarse en el proceso educativo, en especial de los niños y jóvenes con discapacidad? Sí, muy buena pregunta, gracias. Creo que ahí es fundamental buscar estos espacios de apoyo y apertura de la institución educativa, que las escuelas involucren a las familias en el proceso educativo, tanto en el ámbito pedagógico como en los trabajos que se están realizando en el aula, ¿no? Cuando en las escuelas se involucra a las familias en qué está aprendiendo su hijo o hija, qué adaptaciones curriculares se van a realizar, por qué se están realizando estas adaptaciones curriculares, qué necesidades tiene su hijo o su hija, logramos que se involucren de alguna manera un poco más. Creo que cuando hablamos de familias que tienen hijos o hijas con discapacidad, tenemos igual, como siempre, una variedad de acciones de parte de las familias. Muchos se involucran al 100%, otros en un menor porcentaje y otros más bien le cargan la responsabilidad total a la institución. Pero considero que como una de las estrategias fundamentales es desde un inicio involucrar a las familias en el proceso educativo e ir informando cada uno de los pasos. Es más, muchas veces creo que es necesario poder informar a las familias, por ejemplo, las adaptaciones que se van a realizar y que las familias firmen incluso un documento y que estén de acuerdo con esto, porque de alguna manera al involucrarles en el proceso curricular, les das un poco también esa responsabilidad que tienen las familias de acompañar el proceso educativo en el hogar, ¿no? De tal vez incluso acompañar el proceso educativo con acciones complementarias como terapias, por ejemplo, terapias de lenguaje, terapias físicas, ya sea lo que sea necesario, digamos, en horarios adicionales o fuera de la escuela, pero el involucrarles en las necesidades de sus hijos o de sus hijas y también en el proceso educativo y los ajustes que se están realizando en el aula por el bien de sus hijos o sus hijas, tiene una tendencia a que las familias se involucren más y entiendan la corresponsabilidad que tienen en el proceso educativo de sus hijos o hijas con discapacidad. Muchas gracias, es verdad. Bueno, hay bastante trabajo por hacer, creo yo también, doctora, con todos los padres de familia, los estudiantes y los docentes. Bien, ya para cerrar con la última pregunta a nuestra querida doctora Isabel, tenemos, como le decía, muchas, pero hemos tratado de responder lo que más podemos porque ya tenemos la otra parte que es el taller. Doctora, ¿cómo tendríamos una sana convivencia en familia para promover la relación con los padres? Sí, ¿cómo promover una sana convivencia? Considero que es justamente que existe esta apertura de abrir las puertas, que sea una institución de puertas abiertas ante las familias.
en el sentido que las familias puedan estar involucradas en el proceso educativo, que existe esta comunicación continua entre docente, familia, de los avances educativos, del progreso educativo de sus hijos y de sus hijas. Creo que esa es como una parte fundamental, el ser una escuela de puertas abiertas, donde se involucre a la familia. Y también creo que adicional a eso, sí crear eso, digamos, enfocándonos en el aspecto pedagógico, pero creo que también considerando espacios adicionales de intercambio de actividades, ¿no? Que no solamente esté enfocada en un aspecto académico y pedagógico, sino también involucrar a las familias justo en actividades, digamos, de ferias, en actividades de exposiciones de proyectos, en involucrar a las familias en actividades de la institución educativa y de la comunidad. Entonces creo que ahí es justamente al abrir las puertas a las familias es que se puede mejorar ese relacionamiento entre digamos, los docentes y la escuela y las familias. Eso es un trabajo en conjunto. Muchísimas gracias, doctora Isabel. Muchísimas gracias también a nuestros participantes y a sus preguntas. Realmente quedaron algunas todavía por responder, pero como lo decíamos, ya el tiempo es realmente quien nos juega en contra. Entonces, por esta vez vamos a dejarlo ahí y agradeciendo de manera muy especial a nuestra exponente justamente esta conferencia magistral que nos dio Isabel Maldonado. De igual manera, muchísimas gracias a nuestra vicerrectora académica, a la doctora María José Rubio, por habernos acompañado en la apertura de este primer seminario Familia Escuela hacia un cambio de paradigma. Entonces vamos a continuar, por favor, con esta segunda parte, donde involucramos precisamente a la parte del desarrollo, el trabajo que hicieron cada uno de los maestrantes con los talleres. Vamos, estimados maestrantes, a ingresar al link que se les ha pasado por el chat para que ustedes se puedan hacer la distribución por las salas. Cada quien tiene una sala personal y para que ustedes puedan ingresar a cada una de ellas y hacer partícipes de esos talleres. Entonces, con eso damos cierre, agradeciendo mucho a todos. Nos vemos hasta la próxima. Muy buenos días. La maestría en educación, en sus dos menciones, orientación educativa y orientación familiar, actualmente es un programa único a nivel nacional que ayuda a satisfacer las necesidades de la sociedad y a favorecer el desarrollo del país en el campo educativo y familiar. Es por ello que la Universidad Técnica Particular de Loja, a través de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y Humanidades, les invita a formar parte de este posgrado en el campo amplio de la educación. Los orientadores familiares y educativos presentan dos principios básicos. El uno es enfocado a la prevención y el otro a la intervención precoz. La maestría en educación es la alternativa ante situaciones y problemas en el área educativa y familiar. El programa cuenta con algunas líneas de investigación. Es por ello que le invitamos a ser parte de estas nuevas maestrías. Bienvenidos al nuevo tú.